desde el punto de vista de señales, cualquier sistema necesita tres componentes. El primer componente es un sensor. En el cuerpo humano podemos tener sensores de temperatura, de presión, humedad, composición química, intensidad de luz, dolor, etcétera, etcétera. Bastante. Pero ¿qué es un sensor? Un sensor es un traductor. ¿Pero qué va a traducir? La señal que llega a él. La señal. Voy a poner acá cualquier tipo de señal. O sea, cualquier tipo de señal que llega, este sensor va a traducir, convertir, etc., en una señal eléctrica. Una señal eléctrica. ¿Ok? A ese sensor se le conoce también como sensor biológico. Cualquier tipo de señal, por ejemplo, puede ser una señal mecánica, una señal luminosa, puede ser señal eléctrica también, puede ser señal eléctrica, que igualito lo va a traducir. O sea, todo lo que llega lo va a traducir en una señal eléctrica. El segundo componente, lo ve, procesador de señal. Espera, lo voy a poner. Segundo componente, procesador de señales. En este caso, el procesador de señales va a ser justamente el cerebro. Entonces, cuya función va a ser ¿qué? Almacenar, procesar y generar señales para ser enviadas de regreso a los músculos, o puede ser a los mismos sensores, etc., para tomar acciones. Dicho en otras palabras, ese procesador de señales, que es el cerebro, va a recibir esa información, ¿no? Entonces, él lo va a analizar, etc., ¿no? Va a administrar esa información. Y si es que el resultado es que envíe, ¿no?, una respuesta, lo envía. ¿Okay? Y el tercero, sistema de conducción de señales. O sea, ¿cómo es que la señal que se genera en ese sensor pueda ir al cerebro? El cerebro, ¿cómo puede regresar, ¿no?, para tomar las acciones? Entonces, eso lo va a hacer mediante el sistema de conducción de señales, que en este caso sería el sistema nervioso. Entonces, todo funciona así. Por ejemplo, lo que vamos a ver es audición. Entonces, quiere decir que debe haber un sensor biológico, ¿no?,
para la audición. De igual manera, para el caso de visión debe haber un sensor biológico también para la visión. No hablaremos mucho sobre el sensor biológico para el equilibrio, pero igual mencionaremos, ¿no? Ahí, en el caso del oído. Ok, entonces esto es lo que ocurre desde el punto de vista de señales. Bueno, ese es el oído. Bueno, he puesto esto, pero no voy a hablar mucho de su anatomía. Lo que yo más hablo es de ahí. Ese es mi sistema mecánico. No, el sistema mecánico es eso. Pero mejor regresamos para hablar un poquito de esto. Ok. Oído externo, oído medio, oído interno. Bueno, ¿qué hay acá? Este es el conducto auditivo externo. Aparte de cerumen puede haber aire, ¿no? Ok, aire. ¿Listo? Entonces el sonido llega como frentes de onda, y no solamente llega por este conducto, sino también puede llegar por intermedio de la parte ósea. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tapo esto, entonces va a llegar por la parte ósea. Pero acuérdense que la parte ósea es sólida. Entonces, esto tiene más impedancia que el aire que está acá, ¿sí? Es por eso que les decía que debido a esa diferencia de impedancia se puede hacer una técnica diagnóstica para hipoacusias, por ejemplo, ¿no? Es una técnica cualitativa que se llama acumetría, ¿no? Entonces se hace con diapasones, ¿no? Entonces un diapasón es un dispositivo que tiene una frecuencia única. Entonces un golpe se le perturba y empieza a generarse el sonido. Esto tiene un tallo, y este tallo, por ejemplo, se le puede poner acá en las próximas mastoides, acá, ¿sí? En contacto con la parte ósea. Es como si yo pongo acá, en la parte posterior, entonces en la parte ósea. Entonces, se empieza a escuchar el sonido, y llega un momento en que desaparece. Entonces, ya no escucho, pero cuando yo cambio de posición y lo pongo acá, sigue escuchando. O sea, veo, ¿no? Estoy escuchando, se pierde algo, pero cuando yo cambio de posición y lo pongo ahí, se sigue escuchando. Tiene que ver con la impedancia. Aquí ya no puede, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto tiene mayor impedancia, pero el aire tiene menor impedancia. Entonces se sigue escuchando, ¿no? Entonces esa variación ¿no? Se puede utilizar para esa parte distinta. ¿Por qué? Porque los gases tienen menor impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia acústica? ¿No? Es la resistencia, ¿no? ¿A qué? A la propagación de esa onda sonora en ese medio. ¿Okay? ¿Qué más vemos acá? A ver, algo importante. Esta es la oreja, ¿no? La oreja. Según he leído algunas cosas por ahí, dice, ¿no? Según la evolución biológica, nuestra oreja no es muy importante. No es muy importante. No es como en los animales, ¿no? Los animales sí tienen la oreja y tanto lo mueven para acá, para allá, ¿no? Los sonidos tienen más sensibilidad en los sonidos. Claro, lo que pasa es que ellos, ¿no? Al hacer esto, están detectando, ¿no? Entonces de repente viene por ahí algún depredador, ¿no? Entonces, con esto, más que todo para poder ponerse a buen recaudo, ¿no? Entonces, para ellos sí es útil, ¿no? Pero si de repente
yo escucho que me están hablando a mi madre, como mi oreja no se me ve para nada. Ya, ok. Entonces, más o menos, según la evolución biológica, eso cada vez va a desaparecer. Ok. ¿Qué más? Esto es la membrana timpánica. La membrana timpánica, de alguna manera, divide físicamente el oído externo del oído medio. Pero esta membrana timpánica, ustedes pueden más o menos imaginarse, tiene una sección transversal, ¿no? Pero es bastante pequeña. Entonces, por ejemplo, si yo estoy a un metro, y entonces yo genero una onda esférica, entonces a un metro de radio habría una superficie esférica, que sería 4pi por r al cuadrado, ¿sí? Como r es un metro, entonces sería 4pi metros cuadrados. Eso más o menos 3.1416 por 3, y vamos haciendo que esto sea aproximadamente 10, ¿no? 10 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, la intensidad está distribuida en los 10 metros cuadrados de superficie. Ahora, ¿cuánto llega a ti? Un área pequeña. O sea, si fueran frentes de ondas esféricos, aquí llega bien pequeño. ¿No? Una intensidad pequeña. ¿No? ¿Ok? Una intensidad pequeña. ¿Qué más? Una presión pequeña, por lo tanto, una fuerza pequeña. Entonces, con esa fuerza no sería suficiente mover el líquido que se encuentra en el oído interno, ¿no? Entonces, gracias a estos 3 huesecillos, así, en ese orden, martillo, yunque y estribo, ¿no? Es que estos amplifican la fuerza o la presión que llegan a esa membrana timpánica. Estamos hablando de 28 a 30 veces. O sea, no es tampoco, ¿no? Entonces, con eso, lo que hace es ejercer una fuerza acá para poder, digamos, generar en ese líquido, ¿no?, una onda compresiva. Acuérdense que es más fácil comprimir un gas que comprimir un líquido, ¿no? Entonces necesitamos algo. Y eso es la función de esos 3 huesecillos: amplificar justamente esa presión. Como ya saben que la presión está relacionada con la fuerza, entonces se amplifica también, por ende, la fuerza. ¿Okay? Entonces, esos 3 huesecillos van a funcionar como un sistema de palancas. Pero ese sistema de palancas tiene que tener, pues, obviamente, una ventaja mecánica mayor que 1, ¿no?, para poder hacer esa amplificación. ¿Ok? Entonces, aquí está el oído medio. Este oído medio se puede comunicar con la parte externa, mediante la trompa de Eustaquio. Entonces, ¿qué pasa si se conecta? O sea, si se abre esa trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces, la presión en la parte media de ese oído va a ser la misma que en la parte externa, ¿no? Entonces, si se abre, entonces la misma presión, ¿sí? ¿Ok? Esto va a ser muy importante de repente cuando imagínate que hay una explosión, entonces aquí se genera una onda bastante energética que sería capaz de romper esta membrana timpánica. ¿Por qué? Porque a este lado la presión sería mayor que en este lado del oído medio, ¿no? Entonces la fuerza sería mayor y esto puede romper. Pero si en esa explosión, ¿no?, se abre esta trompa de Eustaquio, ¿qué va a pasar? La presión a este lado, vamos a tener la presión de la atmosférica, y a este lado también la misma presión. En ambos lados la misma presión, la misma fuerza, no pasa nada, ¿no?
Entonces es una forma también de proteger eso, ¿no? Frente a esos eventos. ¿Ok? Entonces, en el oído externo todavía es una onda mecánica, es una onda sonora, ¿no? De hecho, que yo estoy hablando acá, pero no se ve la vibración. Entonces, si nosotros agarramos un estetoscopio, por ejemplo, un otoscopio, ¿no? Agarramos y vemos lo que está aquí y vamos a ver que la membrana timpánica está vibrando. Ahí se materializa el sonido, ¿no? O sea, yo estoy hablando acá, pero está vibrando también acá, pero no lo podemos ver. Entonces, en el oído externo todavía es una onda mecánica, en el oído medio también, ¿no? Entonces, recién el sensor biológico se va a encontrar en el oído interno, pero no necesariamente, ¿no? O sea, como parte en el oído interno, y el caracol dentro del órgano de Corti, dentro del órgano de Corti. Entonces, eso es el sensor biológico para en este caso para la audición, pero también tenemos un sensor biológico para el equilibrio. En este caso van a ser los conductos semicirculares. Entonces, esos conductos semicirculares van a ser sensores biológicos ¿para qué? Para el equilibrio, ¿no? Entonces, en el caso de la audición, en el órgano de Corti, entonces, por aquí se va a ejercer una fuerza ya en esta ventana oval, de tal manera que el líquido que se encuentre acá, ¿no? Con esta fuerza aplicada, ya se puede comprimir, y de tal manera que se puede generar ondas, ¿no? En ese líquido, ¿no? Entonces, si por aquí está, por ejemplo, ¿no? Esas terminaciones nerviosas, ¿no? Estos famosos cilios, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando se genera la onda aquí, entonces esto empieza, entonces se puede mojar estos puntos. Son terminaciones nerviosas, estos van a empezar a despolarizarse con respecto a qué? Al quinocilio. Y de esa manera se genera ese potencial, ¿no? En este caso de acción. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en este órgano de Corti recién, ¿no? Se va a traducir esa señal, ¿no? En una señal eléctrica. En una señal eléctrica. Entonces, aquí tengo yo mi modelo. Este es mi modelo físico. ¿Ok? Entonces, esos tres huesecillos van a actuar como una, ¿no? Van a actuar entonces ahí como una palanca. Y aquí tengo el oído medio que puede conectarse con la parte externa mediante la trompa de Eustaquio, ¿no? Eustaquio. Entonces, si la presión en todo esto es una, entonces aquí, a este lado, puede tener la misma presión si es que está bien. Entonces, equilibrio, o no, igualdad de presión, ¿no? Igualdad de presión, y no pasaría nada. Entonces, aquí es justamente ese líquido, ¿no? De la ventana oval, entonces yo tengo que comprimir ahí para poder generar una onda, ¿no? Entonces, ahí dentro está el órgano de Corti, entonces con esas terminaciones nerviosas, de tal manera que si yo no logro, ¿no? Generar aquí una onda, no podría mojar esto. Entonces, este es el sensor biológico. Ahí recién se convierte en una señal eléctrica que no es más que un impulso nervioso. ¿Okay? Ondas luminosas y principios de óptica geométrica. Hay que diferenciar aquí, o hay que saber lo que es luz. Luz se llama a la región visible del espectro electromagnético. La región que nosotros podemos, ¿no? Percibir con nuestro órgano de la visión, ¿no? ¿Okay? La óptica geométrica, ¿ya?
la óptica geométrica es la rama de la física que estudia los fenómenos ópticos utilizando rayos. Pero, ¿qué es un rayo? ¿No? ¿Cómo yo puedo entonces utilizar estos conceptos, ¿no? Para poder hacer o para poder ver fenómenos, ¿no? Que ocurren con la luz, utilizando, ¿no? ¿Qué? Punteros láser. Entonces, los láseres van a estar dentro de la región visible. Entonces, muy fácil, porque esto yo puedo prender y voy a ver ahí justamente un rayo de luz. ¿Ok? Eso es lo que se va a estudiar, o lo que se llama pues el estudio de la óptica geométrica. ¿Qué más? Lo que es una luz monocromática y policromática. Una luz monocromática va a ser aquella que tiene una única longitud de onda o una frecuencia. Pero teóricamente es fácil, pero si yo quiero construir una fuente, ¿no?, luminosa, monocromática, va a estar restringido a lo que es el error que se puede cometer. Dicho en otras palabras, eso me va a llevar a la práctica número 1, donde cualquier variable entonces que yo mida siempre va a ser igual al valor más probable, más menos el error absoluto, ¿no? El error absoluto. O sea, no puedo obtener esto completamente cero, ¿no? Eso no puede ser cero. ¿Ah? Ok. Entonces, si yo estoy hablando de longitudes de onda, entonces la longitud de onda que voy a hacer de repente para fabricar esa onda luminosa, ¿no? Con una sola frecuencia, entonces esto a lo máximo que puedo obtener va a ser, lambda va a ser la lambda más probable, más menos delta de lambda. Entonces aquí esto se va a conocer como ancho de banda. Esto se va a conocer como ancho de banda. ¿Ya? Entonces, aquellos que tienen un ancho de banda bastante pequeño, ¿ya?, o bueno, pequeño relativamente, entonces, pequeño, se van a considerar, ¿ya?, fuentes de luz monocromática. Pero si ese delta de lambda, o sea, ese ancho de banda es grande, se va a considerar una luz policromática. ¿Ya? Entonces, así es como se trabaja. Pero aquí hay un detalle: la luz policromática, ¿no?, es la que posee un gran ancho de banda, es decir, la que puede descomponerse en onda luminosa de diferente longitud de onda. Y esto es lo que corresponde a la luz blanca, ¿no? Entonces, hablar de una luz blanca es hablar de la luz natural, la luz que gracias al sol tenemos eso, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Esa luz natural, conocida como luz blanca, tiene todos los colores del arco iris, ¿no? Todos los colores del arco iris. Es por eso que en los experimentos de difracción de la luz, entonces, si yo tengo acá un cuarto oscuro, entonces hago un agujero ahí, ¿no? Entra la luz, un rayo de luz, y eso le pongo un prisma, entonces lo puedo descomponer en todos los colores del arco iris. ¿Qué significa? Que esa luz blanca realmente está compuesta por todos esos colores. ¿Ya? A eso se refiere entonces la luz blanca. También se puede hacer lo inverso, ¿no? Con un disco que se conoce como disco de Newton, ¿no? Entonces ese disco de Newton, ¿no?, así como rebanada de pizza, por ejemplo, de porciones de pizza, se va pintando de los colores del arco iris. Entonces, cuando nosotros le empezamos a hacer girar, llega un momento en que se convierte todito en un mismo color. ¿Cuál? Blanco. Entonces eso nuevamente se comprueba que está compuesto pues por todos los colores del
del arco iris. Eso básicamente corresponde a la región visible, ¿no? Para los humanos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, luz y de un puntero láser lo vamos a utilizar en la práctica. Esta luz monocromática, eso seguramente lo habrán utilizado en espectrofotómetros, ¿no? Pero va a depender ahí, ¿no? De qué era la longitud, no, también de qué material, ¿no? O sea, de repente era la fuente de luz de tungsteno, mercurio o deuterio, no sé de qué sería, ¿no? Entonces, eso tiene una longitud de onda o tiene una frecuencia, pero ojo, que no es único, sino que tiene un ancho, ¿no? De banda, que en este caso debe ser pequeño para que sea monocromático, ¿no? ¿Ok? Lentes. Aquí vamos a ver cómo es que se pueden clasificar actualmente estos tipos de lentes. De hecho, que aquí hay estas clasificaciones son bastante triviales, porque depende de cómo es que está ingresando el haz de luz. Por ejemplo, este plano convexa, por ejemplo, se llama plano convexa porque estamos haciendo ingresar el haz de luz así, ¿no? Estamos haciendo ingresar así. O sea, cuando llega acá, encuentra, ¿no? La región plana, o sea, la superficie plana, y cuando sale, convexa. ¿Ya? Pero si yo mando el haz así, ahora sería convexa plana. Entonces, dicho en otras palabras, cuando yo tendría esa lente en mi mano, entonces tendría dos respuestas, ¿no? O dos alternativas, porque va a depender del haz de incidencia, de cómo incide. Entonces es algo trivial. Es por eso que mejor se clasifica, ¿ya? Geométricamente, viendo la parte media, el espesor de la parte media y el espesor de los extremos de esa lente. Entonces, cuando en la parte media es más ancha, ¿no? Que en los extremos, ¿qué sucede? Estos se van a llamar lentes positivos, o también conocidos como convergentes. Pero si la parte, digamos, el ancho de la parte media es menor que los extremos, esto ahora va a ser lentes negativos o divergentes. Entonces, ojo, para decir si es positivo o negativo, tan solamente queda analizar, ¿no? La parte media y los extremos. Entonces, esto y esto son lentes positivas, mientras que esto van a ser lentes negativas. Ahora, si yo quiero verificar si es convergente o divergente, ahí sí voy a tener que utilizar un arreglo de láseres, ¿no? Digamos, un haz o mejor dicho, un arreglo de láseres, no sé, varios láseres paralelos para ver si es que converge o no converge, ¿no? ¿Ok? Profesor, ¿cómo se llama? ¿Divergente? Divergente. ¿Ya? Bueno, si estos son lentes esféricas, entonces con esta lente se corrige una hipermetropía y con estas se corrige miopía. ¿Ya? Pero si tenemos astigmatismo, con esta no. Astigmatismo con esta no. Se corrige con lentes cilíndricas. Estas son esféricas. ¿Cómo? Ah, claro. ¿Cómo? Sí, hipermetropía, para corregir hipermetropía. Hipermetropía. Sí, con esto se corrige hipermetropía. Hipermetropía. ¿Y con el
divergente era miopía. No, miopía, porque estos son lentes esféricos. O sea, los lentes esféricos pueden ser positivos o negativos. Y van a corregir tan solamente, ya sea hipermetropía o miopía. Ahora, en astigmatismo, eso se corrige no con lentes esféricos, sino con lentes cilíndricos. Eso hay una práctica ahí. Doctor, y supongamos que el paciente tenga tanto miopía como astigmatismo, entonces se corrige como el divergente, como un esférico y como un cilíndrico. Ajá. Entonces, ya se, ¿cómo se llama? Se junta esas dos lentes. O sea, se construye esas dos lentes. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que si yo tengo una lente, por ejemplo, que esa persona tiene miopía y astigmatismo, por esta parte, este extremo, de repente voy a tenerlo más ancho y por aquí más delgado. Es irregular. Es irregular. ¿Por qué? Porque estamos combinando ahí un cilíndrico con un esférico. ¿Ya? Si fuera solamente miopía o fuera solamente hipermetropía, sí sería un lente regular. O sea, me refiero a ¿no? la regularidad que tiene. Por ejemplo, esto, mira, es bastante regular. Esto. Pero una lente, digamos, sí, más o menos para hacer esto. De repente miopía, ¿no? Entonces, de repente tiene así. Bueno, voy a hacer así. De repente sea así, mira. Aquí bien ancho. De repente, por acá. Algo así. Sí. O sea, si tú ves acá, estoy exagerando. Entonces él tiene los 12. Ok. Eso hay una práctica, ¿ya? Una práctica. Imagen formada por una lente. Eso también van a verlo en la práctica. ¿Ya? Estos son lentes convergentes, este es divergente o negativo. Bueno, es así. Quiero hablar acá. Okay. Bueno, el ser humano tiene limitaciones en la audición, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos un rango audible. ¿De cuánto a cuánto va ese rango audible? De 400 a 600, 400. No, rango audible en frecuencia. ¿Desde cuánto va? Desde en frecuencia, rango audible. No, esa no es en frecuencia. Ajá, de 20 Hz a 20 kHz. De hecho que algunas veces, si uno ha meditado de repente sobre ello, ¿por qué ese rango, no? ¿Por qué no más? Se llegó a la conclusión de que también es parte de un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque imagínense tener un espectro bastante amplio. O sea, es como sucedería como hay una película de sexto sentido, de un niño que tenía un espectro así, o sea, tenía un rango audible bastante grande, de tal manera que escuchaba voces, o sea, creo que al inicio de repente puede parecer divertido, pero estar siempre escuchando no es tan agradable, ¿no? O sea, entonces, tiene sus ventajas y desventajas. De igual manera, en el caso del rango visible, en el rango visible también hay una limitación que va desde 380 hasta 750. Pero mnemotécnicamente se utiliza estos valores, desde 400 nanómetros a 700 nanómetros. Esto es el rango
visible, ¿ya?, para los humanos. ¿Ya?, para los humanos. Entonces, también, ¿no?, por ejemplo, sería interesante, de repente, alguien podría decir tener una visión de rayos X, ¿no? Tampoco, pues eso, ¿no? Entonces, imagínense, yo digo en estos momentos, si nosotros tuviéramos una visión en microondas, estaríamos perturbados. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiene mínimo un celular, porque hay otros que tienen 2, 3, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, si yo tuviese esa visión, ¿no?, en esa región de microondas, ¿qué vería? Vería acá una tela, así como tela de araña, así vería. O sea, de aquí saliendo la información de ahí, así, entrando, el otro que está chateando, ¿no? O sea, se podría decir una contaminación visual. En serio, o sea, pero felizmente, no, o sea, estamos aquí en este lado. Entonces, sí podemos ver láseres, sí podemos ver. Pero rayos X ya no, otros microondas, radiofrecuencias tampoco. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué es lo que propaga una onda? ¿Materia o energía? Energía. En este caso se puede cuantizar y esto va a estar cuantizado, ¿no?, de esta manera, ¿no? La constante de Planck por la frecuencia, o en el vacío la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. O sea, ¿qué significa entonces? Que estos dos son directamente proporcional, o sea, la energía con la frecuencia directamente proporcional, pero la energía con la longitud de onda inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces, no es que todos los colores tienen la misma energía, tienen diferentes energías, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden observar, por ejemplo, ¿cuál tendría mayor energía, el verde o el rojo? ¿Cuál tendría mayor energía? Que vean ahí. El verde. ¿Por qué? Porque tiene menor longitud de onda, ¿no? Entonces, la energía con la longitud de onda inversamente proporcional, ¿no? Entonces, es así. Yo justo una vez dije, voy a comprarme un láser diferente a los que existen comúnmente, porque cuando yo me voy a comprar siempre me sacan láseres color rojo. Yo quise comprar un verde, pero para diferenciar. Al final costaba más. Pues no es por la energía, pues obviamente. O sea, el proceso de repente interno debe ser diferente. La menor longitud de onda produce más fuerza. No, acá, esta es energía. Esta es energía. Esta es la energía que va a transportar. Entonces la energía que transporta va a ser pues directamente proporcional a la frecuencia o inversamente proporcional a la longitud de onda. H es la constante de Planck. Constante de Planck. Es una constante de Planck. ¿Ok? Entonces, bueno. Y estas son las etapas del fenómeno visual. La primera etapa corresponde a la refracción de la luz en los medios ópticos del ojo. Este es el sistema óptico.